Así es, continuamos trabajando para hacer de este un mejor país. Sean bienvenidos como siempre a este espacio. Cuando escuchamos la palabra adicción, por lo general nuestros pensamientos se dirigen directamente hacia el alcohol, las drogas o la nicotina. Pero ¿sabía usted que hay otras cosas como por ejemplo las compras, la comida, un hobby, el ejercicio físico, una relación y hasta el perfeccionismo en ciertas ocasiones que pueden llegar a generar en nosotros una dependencia patológica en la búsqueda de aquello que nos permita obtener cierto grado de recompensa o alivio? ¿Cómo reconocer a una persona que sea adicta a algo? ¿Qué es lo que produce o causa que alguien se vuelva adicto a una sustancia o a un comportamiento determinado? ¿Cómo se trata una adicción? ¿Realmente puede superarse una adicción? Todas estas preguntas las estaremos contestando a lo largo de la mañana de hoy. Participe desde ya con nosotros a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram @solucionesgb utilizando el hashtag o etiqueta numeral solucionesadicciones. Es el que estamos utilizando el día de hoy. Como todos los días, también los invitamos a que sigan la cuenta de la casa en Telegram @globovisión_oficial y que si están saliendo de casa, pero como ya saben, tienen acceso a internet, pueden seguirnos totalmente en vivo a través de nuestra página www.globovision.com. Hacemos la primera pausa, ya venimos. Usted está viendo Soluciones. Yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana. Con mi papá, siempre me gustó la agricultura. Con el riego por goteo que ustedes nos están dando a entender, ya es un 70% más de agua que vamos a economizarlo. Lo más gratificante es que en la mesa del venezolano estamos siempre presentes. Juntos creamos valor con Venezuela y seguimos sumando. Hotel Alex. Un hotel, punto y aparte. Con todo el lujo y la ubicación más céntrica de la capital. Lo hace ideal para hacer todas tus diligencias en el centro de Caracas. De la manera más cómoda, segura y sin trancas. Hotel Alex La Candelaria, en el centro de todo. Pensando en tu familia, Corporación Fácil Química adquirió en exclusiva para Venezuela una molécula que repele el zancudo transmisor del Zika. Protector de hogar Full perfuma el ambiente, elimina el 99% de bacterias y repele el zancudo que transmite el Zika hasta por 12 horas. Para que tengas tu casa libre de Zika, libre de gérmenes y siempre bien perfumada, use el protector de hogar Full con la calidad Click. Pensando en ustedes en TDP Tractor, ofrecemos nuestra variedad de productos en generación eléctrica, maquinarias para la construcción, saneamiento ambiental, equipos de compactación, limpieza industrial y agrícola. Por ello nos destacamos como una empresa consolidada ante el mercado competitivo, llevando de la mano la marca Genpar. En TDP Tractor, juntos construimos realidades. Una costumbre muy venezolana es que a los abuelos les encanta opinar sobre todo. Especialmente cuando se trata del cuidado del bebé. Por suerte, millones de venezolanos conocen Pampers Premium Care, el pañal más seco y suave de Venezuela. Con su cubierta extra suave, absorbe hasta 12 horas, manteniendo a tu bebé sequito toda la noche. P&G, más de 65 años acompañando a los venezolanos y sus costumbres. P&G. Le ponemos color al país. American Colors, 50 tonos para colorear tu mundo. Seguimos con Soluciones. Estamos en Soluciones hoy hablando de un tema que a muchos les interesa, las adicciones.
¿Qué lleva a una persona a convertirse en adicto a algo o a algún tipo de comportamiento, sustancia o comportamiento? Para conversar sobre esto nos acompaña en la mañana de hoy la licenciada Bárbara Calpe. Ella es psicólogo clínico, psicoterapeuta y especialista en manejo de adicciones, y está a su lado el doctor Marcos Gómez, psiquiatra y especialista en adicciones, también en manejo de adicciones. Gracias por estar con nosotros. Licenciada, ¿qué es en sí una adicción? Ok. Bueno, Natalie, como lo estabas explicando, una adicción es quizás el nombre genérico que se le da a una conducta compulsiva, y compulsiva me refiero porque involucra también el pensamiento, que termina siendo repetitiva, abusiva, perjudicial, y que puede ser debido a un consumo de una sustancia, que es lo más común, bien sea legal o no. Por eso tú hablabas del cigarrillo, del alcohol, o las ilícitas, pero también puede ser a conductas que produzcan satisfacción, principalmente. ¿Por qué se habla de las adicciones, doctor, como enfermedades biopsicosociales? Excelente. Son enfermedades biopsicosociales porque precisamente es una enfermedad multifactorial y es una enfermedad crónica. Incluso el abordaje de las adicciones es similar al abordaje que se le da a dar una enfermedad crónica. Es el ejemplo que yo le pongo a los pacientes. Mira, es como la diabetes, la hipertensión. O sea, la adicción es una enfermedad crónica que no se cura, pero se controla. Se puede mantener a raya. Claro, siempre y cuando tú mantengas los controles acudiendo a tus terapeutas, tomándote medicinas si te la indican. Lo mismo que ocurre con la mayoría de las enfermedades crónicas. Entonces, lo más difícil en este tipo de enfermedades es crear lo que se llama la conciencia de enfermedad. Entender que de verdad estoy enfermo para poder buscar la ayuda. ¿Y cuántas personas que tienen o padecen algún tipo de adicción, y digo padecer porque es una enfermedad, realmente están conscientes de ello o lo aceptan? Eso, bueno, la cifra, pues a veces es difícil determinarla, pero yo creo que aquí lo importante es que en un principio la mayoría de las personas que realizan una conducta o que consumen un tipo de sustancia, pues no lo van a considerar como algo problemático. ¿Por qué? Porque produce placer en la mayoría de los casos, o porque me hace sentir tranquila, o porque me ayuda a evadir cierta situación. Me produce placer. Entonces, como eso que me hace sentir bien, o sea, si me fumo un cigarro y eso me da tranquilidad, ¿cómo va a ser algo de enfermedad? ¿Cómo va a ser un Pero problema? esa es la clave, y es lo que decía el doctor Marcos, de la conciencia de enfermedad, y de ahí partimos cuando vamos a realizar el tratamiento. El paciente sabe que tiene un problema o no sabe, está motivado a recibir un tratamiento o todavía ni siquiera cree que existe un problema. Hay personas que dicen, es que yo apenas lo probé, me volví adicto. ¿Qué de cierto hay en eso? Pues hay ciertos elementos que pueden conllevar a eso. Yo siempre le pongo el ejemplo a mis pacientes de que cuando se va a probar una sustancia es como si tú jugaras a la ruleta rusa. Y muchas veces cuando hay otros elementos como antecedentes familiares, trastornos de conducta, una condición, una estructura de personalidad que puede derivar a conductas adictivas, eso es como que le vas metiendo más balitas a ese revólver. Y entonces tú le das vuelta al tambor, lo cierras y aprietas el gatillo. Si estaba la bala allí, te disparaste. Y si no estaba, bueno, no pasó nada. Que ese es el caso de las personas que hacen consumos puntuales. Podemos conseguir pacientes que de repente han referido que sí, tuvieron contacto con diferentes sustancias 1 o 2 veces en su vida, pero no se quedaron pegados. Pero hay otros que la prueban una sola vez y ahí se quedan. Es decir, que la conducta no debe ser repetitiva en todos los casos para que se pueda desarrollar la adicción. Yo creo que ahí es importante lo que decías de lo biopsicosocial, que hay una parte que va a depender tanto de lo individual de la persona, y ahí entra el elemento hereditario, pero también hay una parte que tiene que ver con las sustancias. Entonces hay cierto tipo de drogas que se han descrito en investigaciones que las personas reportan que son más adictivas. Entonces quizás, como por ejemplo la heroína o la cocaína, que pueden ser que con pocos consumos ya la persona tienda a buscar repetir esa sensación. Hay otras menos adictivas, como puede ser lo que llamamos comúnmente marihuana, que en realidad pues va a depender también de la persona, el cigarrillo o el alcohol. Entonces creo que eso también ayuda, o sea, a entender
que si tú tienes una predisposición, bien sea genética o bien sea algún otro problema emocional, como puede ser problemas de ansiedad, de tristeza, depresión, o el caso contrario, como que mucha actividad, pues hay ciertas sustancias que te tranquilizan, entonces eso va a hacer que la puedas buscar. Entonces ahí es importante también el tema del caso por caso. Así es, individualizar. Sí, es importante individualizar porque incluso muchos de los pacientes con adicciones tienen otras patologías también. Y a veces buscan la sustancia o la conducta adictiva como una manera de tratar su enfermedad que la tienen oculta y no la conocen. ¿Qué otras patologías? Sobre todo se han hecho investigaciones en el centro donde yo trabajo y está muy asociado el trastorno de déficit de atención del adulto, que son cosas que de repente no se identifican, pero nosotros siempre le pasamos un instrumento a los pacientes. Y que pueden incluso estar presentes desde niños. Desde niños, por eso, y que es una progresión, y que es un paciente que no fue bien tratado y que vino arrastrando todo esto, y esto lo conllevó a la adicción. Siempre cuando hablamos de las adicciones hablamos como que es la punta del iceberg, es lo que se ve. Entonces después cuando comenzamos a estudiar al paciente conseguimos otra gran cantidad de cosas que son las que comenzamos a tratar. La adicción termina siendo entonces ese punto en el que la persona drena muchas veces todo eso que tiene reprimido producto de una enfermedad subyacente. Podría ser. Dependiendo, porque en el caso, o sea, claro, la palabra drenar es como una manera de poder quizás sacar, aliviar. Exacto. Entonces va a depender también del tipo de sustancia o el tipo de conducta, porque esa es una conducta de riesgo que no lo hemos mencionado. Por ejemplo, una persona que busca situaciones de mucha adrenalina y por eso se puede hacer adicto, entonces más que drenar está buscando quizás una emoción, sentir una sensación de placer máxima que no la consigue tal vez con cualquier otra conducta. Entonces mencionaba el doctor Marcos el déficit de atención, pero también se ha estudiado lo que comúnmente se llama como bipolaridad, trastornos depresivos y con la combinación de lo contrario, que es ese exceso de energía o de alegría. Entonces utilizo drogas que más bien me tranquilicen, me calmen, como puede ser precisamente el alcohol, por decirlo. Personas con trastornos como por ejemplo la esquizofrenia también pudieran ser más vulnerables. Sí, y sobre todo a sustancias lícitas como el tabaco, porque muchos de los medicamentos, al aumentar las concentraciones de dopamina, inducen a que el paciente busque el cigarrillo como para calmar los síntomas también. Hay algo bien interesante acá y es que muchas personas ni siquiera saben que son adictos. ¿Hay cifras, doctor, o estadísticas mundiales que nos hablen de la prevalencia de las adicciones? Bueno, esas estadísticas no están muy claras porque incluso como hay adicciones que se han naturalizado al haberlas legalizado. Por ejemplo, cuando vamos a una emergencia de una clínica, conseguimos accidente de tránsito, fractura de tibia, y resulta ser que estas están asociadas a un consumo de alcohol o a un consumo de otra sustancia, pero eso queda subregistrado. Entonces, a la ciencia cierta no sabemos cuál es la prevalencia exacta, pero sí sabemos que las adicciones son un problema de salud pública y en situaciones de crisis y de riesgo, precisamente porque como busca el paciente una alegría como de escenografía, que así se la traduzco yo a los pacientes, porque es como alejarse de los problemas y en algún momento desconectarse del mundo, entonces se incrementa el índice de adicciones en este caso. Hablamos de que es una enfermedad progresiva, pero ¿todas las adicciones son potencialmente fatales? Bueno, yo... cuando tú dices fatal... ¿Mortales? O sea, va a depender nuevamente del tipo de sustancia, de la persona que quizás busca esa vía para una posible solución del problema o en el caso de que sea una conducta, del tipo de conducta. Entonces, generalmente terminan siendo mortales porque por lo que tú decías de que quizás no reconocen que hay un problema. Y cuando finalmente lo reconocen, entonces ya ha habido un daño biológico bastante avanzado. En el caso del alcoholismo, entonces problemas de hígado, problemas de azúcar, problemas de colesterol, problemas, en el caso del cigarrillo, entonces cáncer. Entonces se van complicando, ya estoy poniendo como el peor panorama, o se metieron en algún problema legal, o hay una situación de depresión bastante fuerte, entonces terminan optando
por dejarse morir, o sea, pero al menos que sea un tipo de sustancia que a través de una sobredosis, pues el tema de lo mortal es dependiendo de cada persona y el tratamiento que se le vaya dependiendo dando. del individuo y de la sustancia. Exacto, porque no podemos decir que quizás una persona que sea adicta al ejercicio físico pues tenga un alto riesgo de muerte. Bueno, pero podríamos decir la anorexia o la bulimia. Exactamente, cuando hablamos de comida. O por ejemplo en el caso del ludópata, el adicto al juego, pues puede incurrir en estas situaciones que pues representan un peligro porque bueno, la persona al no pagar probablemente sea víctima de alguien más que esté buscando cobrar. En el argot de comunidad terapéutica siempre se dice que la adicción es el camino de muerte. O sea, más que de repente hablar del fatalismo, pero es porque te lleva progresivamente a ese desenlace. Pues. La muerte es algo que forma parte de la vida, pero la diferencia es cómo tú vives tu vida. Y la pregunta allí que cabe, y la respondemos al regreso de esta pausa, ¿cuán libre es un adicto? Vamos a hablar de eso al regreso. Gracias. Los aspectos psicológicos que diagnostican un cuadro de adicción son: consumir sustancias ilícitas para olvidar los problemas o para relajarse, ocultar secretos a la familia y amigos, pérdida de interés en actividades que antes eran importantes, problemas con el rendimiento escolar, como sacar peores notas o faltar a la escuela, cambios en las amistades, robar y vender pertenencias, ansiedad, ira o depresión. Las adicciones son uno de los problemas más graves que afectan a la sociedad. Cada vez son más las personas que se vuelven adictas a todo tipo de sustancias ilícitas, sin dejar de mencionar que la gran mayoría son adolescentes. Algunas de las causas pueden ser: influencias sociales. Esto se da prácticamente siempre entre adolescentes, cuando quieren encajar en algún grupo determinado. Por problemas emocionales. Se relacionan con los problemas familiares, pero también se trata de conflictos relacionados con la depresión, la baja autoestima, el desamparo, la prepotencia y la evasión de la realidad. Antes de concluir el punto que dejábamos abierto en el segmento anterior, que tiene que ver con cuán libre es realmente un adicto, me gustaría hacer énfasis en algo que escuchamos por allí: el autoestima o la autoestima. ¿Cuánto tiene que ver esto en el desarrollo de una adicción? Muchísimo, o sea, ese material donde expone que hay un tema en la relación con lo emocional, con lo social, y sobre todo la adolescencia se caracteriza por ser una etapa donde la persona está tratando de lograr, de formar parte, de reconocerse. Entonces, generalmente aquellos adolescentes que tienden a ser más introvertidos, más retraídos, que quizás no se sienten capaz de lograr tener ese grupo donde yo sea el popular, donde yo sea el que me siguen, bueno, si me tomo de repente 2 traguitos de alcohol, tiendo a ser un poco más extrovertido y quizás lo pueda lograr. Y también lo podemos relacionar con lo que dejamos antes de la libertad, porque el adolescente entonces va a tender a tener más facilidad o mayor propensión a ser vulnerable a un tipo de conducta que los demás le impongan. Entonces quizás... La presión social. Sí, lo podemos denominar. No necesariamente presión social, porque también tiene que ver algo con la sociedad y cómo quizás hay algo de normal ahí decían ilícitas, pero principalmente las adicciones empiezan por las que son legales, claro, porque son más disponibles además. Claro, es así, pero si tomamos en cuenta, y voy a lo de presión social por lo siguiente, un adolescente que digamos poco criterio o está en esa fase de formación de su autocriterio, que un adolescente que está en esa fase de formación de la autoestima, pues es muy vulnerable ante ese grupo de amigos, y allí voy con lo de presión social, que de repente ya han probado ciertas sustancias o ya están adictos o son adictos a ciertas sustancias y te dicen, bueno, o te unes a nosotros, o no eres de nosotros. O no eres de nosotros. Y generalmente ese que ya las probó
es porque quizás no tenía una supervisión de los padres, que ahí es donde podemos meter el factor familia, o porque quizás hay problemas en su casa, entonces su madre o su padre tienden a utilizar las drogas como una manera de escape, y entonces ahí ya tengo acceso para probarlas y además lo veo normal, y bueno, es una manera entonces de que soy más adulto o más soy capaz de tener otras conductas que quizás tú, que eres más temeroso, no las realizarías. O quizás papá o mamá no sencillamente o no tienen que haber probado otras drogas o otras sustancias y consumirlas además en frente de los hijos, pero digamos si hay una situación familiar bastante crítica, bastante tóxica. Sí, tiene que ver con la dinámica familiar, incluso en el tratamiento de las adicciones. Muchas veces el paciente adicto, por no decir el 90%, no va a acudir por su voluntad, aunque esa es una de las premisas cuando se va a tratar el paciente, ¿no? Tiene que venir voluntario. Pero esa voluntad siempre va aunada a una presión social o a una presión familiar o a una presión en el trabajo, o sea que el paciente no está cumpliendo con sus funciones y esto lo lleva a buscar el tratamiento. Okay. O sea, son raros los casos en que el paciente llega por su voluntad, doctor, yo tengo un problema de adicción, vengo para acá para que me trate. Por lo general siempre hay otros factores, otras personas que lo van a empujar. Y la familia muchas veces tiene conductas, aunque no lo sepa, de manera consciente o inconsciente, en que favorecen el consumo del paciente. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de conductas? Bueno, de repente minimizar el hecho del consumo. No, bueno, yo prefiero a veces, le consigo la sustancia y que se me quede aquí en la casa, que vaya a salir a la calle y se vaya a exponer. De repente, relaciones en las cuales siempre se ha cumplido la voluntad del paciente. La mayoría de estos pacientes son pacientes que no tienen límites. O sea, siempre han hecho lo que ellos han querido y siempre se han cumplido con sus caprichos. Y muchas veces la familia es la que inicia en este aspecto, pues desde el crecimiento del paciente. Hablaba el material también de que existe una relación importante entre el trastorno depresivo, la ansiedad, con el desarrollo de ciertas adicciones o de las adicciones en general. Me pregunto yo, circunstancias, digamos, que son difíciles de sobrellevar, que están provocando que aumenten los casos de ansiedad en la población, ¿pudieran esto también traducirse en un aumento en la prevalencia o en la incidencia de adicción o de adictos? Por supuesto. Sí, es así. ¿Lo están viendo ustedes quizás en consulta en estos momentos? Incluso, ¿más casos de adicción? Incluso hasta adicción a sustancias medicadas. Muchos pacientes acuden, entonces de repente van con otros médicos, otras especialidades, le indican algún ansiolítico y al no tener una restricción o una adecuada manejo de este tipo de fármacos, el paciente incluso puede buscar la manera, porque son fármacos que pueden actuar de manera inmediata y disminuyen la ansiedad de una vez. Okay. Entonces el paciente al tener esta satisfacción inmediata, se queda pegado con la medicina. Y eso se ha observado y sobre todo en situaciones... Genera esa dependencia patológica. Es así, es así. Yo quisiera agregar, porque a veces se tiende a como... No, ahorita no me viene la palabra, pero es como si fuera, eres adicto, entonces satanizar. Y yo quisiera rescatar que aquí también hay un tema o sea, pudiéramos decirlo como, ok, baja autoestima, quizás, pero también hay un tema con que tienden a ser personas, y eso sí lo vi muchísimo y lo sigo viendo en mi experiencia con estos pacientes, que son personas quizás más sensibles, más entonces tienden a afectarles las situaciones tanto externas, como una situación país, como internas de su familia, como que alguien lo rechazó, como una separación, como un cambio de escuela. Entonces, bueno, eso va generando un cúmulo de situaciones que van haciendo a la persona vulnerable a que con una conducta o una sustancia que si yo me la tomo me hace sentir feliz, bueno, entonces quizás esa va a ser una forma de escapar. Pero yo creo que, y ahí tendría que ver con ese tema del límite. El límite también tiene que ver con mi capacidad para poder decir, basta, hasta aquí, como decir otra palabra, autocontrol. Exacto. Entonces puede que ese límite, que generalmente lo obtenemos porque hay una mamá o un papá que ha puesto una autoridad y es capaz de decir, tú no sales hasta tal hora, o tú tienes que regresar, o te castigo, entonces la persona va desarrollando una capacidad de poder decir, siento placer
o me divierto hasta un punto. Si yo no lo tengo porque no lo desarrollé en una etapa tan vital como puede ser la adolescencia, entonces eso me va a hacer más vulnerable. Pero también. es cierto que también hay casos en los que el adolescente o la persona suele desarrollar una adicción teniendo aún una familia que por el contrario haya puesto muchos límites. También, sí, claro. son los dos. Es que los extremos, Aquí creo los que dos extremos son lo malos. hablabas en el programa anterior, en el programa de ayer, del tema de que todos los extremos son malos. Entonces, ni la familia perfecta, donde todo va a estar regularizado, y donde todo tiene un límite, y donde Que no va a termina ser siendo tan perfecta. puede ser que entonces, bajo una situación de que mis padres son perfectos, todos son trabajadores, profesionales, no sé qué, el niño se sienta tan presionado que entonces si fracasa, si no cumple con las expectativas, entonces me siento triste porque no soy me capaz acabó de el hacerlo, mundo, se me no acabó el pertenezco mundo, a esta familia. entonces soy diferente a mi familia y entonces eso puede generar que una conducta adictiva. Importantísimo riesgo, tener pues, eso sí, un en factor de cuenta. Es riesgo. Son una factores de enfermedad riesgo. multifactorial. Esa sí. Entonces estamos hablando de que evidentemente existe una influencia importante de la familia, importante del círculo de amigos, una influencia más que significativa desde el punto de vista intrapersonal, de esa falta de autoconocimiento, de autoestima muchas veces, obviamente una vulnerabilidad, sobre todo en aquellas personas cuya personalidad es caracterizada por un alto nivel de sensibilidad, entre otros rasgos de la personalidad. Y la vulnerabilidad biológica, que también lo mencionaba el doctor y no lo podemos descartar. Sí, y es importante también un hablar de que genético relacionado allí. Está ligado. Incluso al tener antecedentes en la familia de adicciones, aumenta la probabilidad de sufrirlas. ¿En cuánto porcentaje? Bueno, no hay un porcentaje específicamente, ¿no? Pero sí se ve que, por lo menos yo en mi experiencia clínica, yo diría que el 60-70% de los pacientes que tienen un antecedente pueden llegar a desarrollar una adicción. Es lo que decías de la ruleta. Es También toda enfermedad, sea biológica o sea psicológica, tiene un componente genético o hereditario y un componente individual y un Social. componente de la sociedad. Y con lo que él decía, esa enfermedad se va a disparar o no dependiendo de los hábitos, rutina, educación, personalidad, si hay otras figuras, otras personas que quizás pudieron servir de modelo o hay metas importantes que cumplir. Entonces, bueno, ahí volvemos a que habría que ver que hay un tema individual, pero en general sí hay no sé, en la mayoría de los casos, si hay un familiar con un problema de adicción, ojo, por lo menos alerta de que hay que estar pendiente. Puede ser un riesgo. Como las enfermedades crónicas al ser multifactoriales, cada elemento va a ser como un golpecito más y me va a ser más vulnerable que el resto de la población. Como eso se refiere al porcentaje. Pues. Ok, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a investigar, vamos a preguntarnos. ¿Los niños pueden desarrollar adicciones? ¿A qué nos estamos enfrentando en estos momentos como sociedad en torno a ese punto en específico? En niños es algo muy prematuro, porque estamos hablando de un ser que está en el proceso de formación. Incluso hay estudios en los que se habla de trastornos de personalidad, pero siempre hablamos es de rasgos. Y de los niños, como estamos en un proceso que se está formando, no podemos decir que hay un trastorno o no hay un trastorno. Simplemente hay que ir observando y ver el desenlace. Incluso podemos enfocarnos en la adolescencia, donde hay una estructura de personalidad, una psiquis un poco más estructurada y más formada, y sin embargo, un sujeto normal, que no tenga ningún tipo de enfermedad, su etapa de la adolescencia es bien traumática y difícil, ¿no? Entonces, cuando hay algunos elementos, eso hace que este proceso sea mucho más complicado, y por eso nosotros siempre tenemos mucho cuidado de no hablar de una enfermedad o una adicción, sino seguir el proceso. Es más, en las enfermedades mentales no es como en otras subespecialidades médicas. De repente yo hago la radiografía, aquí está la lesión, indico la medicina por 10 días y ya se curó la infección en caso de una infección respiratoria. Para dar el diagnóstico en el área de salud mental muchas veces tienen que pasar años para poder estudiar bien el sujeto, porque además la mente es bien dinámica. Ahora, ¿a qué edad, digamos, se puede entonces ya diagnosticar una adicción? Bueno, yo he tratado pacientes en la adolescencia, cuando son sobre todo adicciones a sustancias determinadas. Ok. ¿Existe alguna característica biológica, doctor, algo que ocurra quizás en cuanto al funcionamiento del cerebro cuando es que precisamente se presenta una adicción? El sistema neurobiológico, ¿por qué hablamos de las adicciones en general y por qué las tratamos
los especialistas, pues, porque el mecanismo neurobiológico es el mismo, tanto en las adicciones comportamentales como en las adicciones a sustancias. Okay. Lo que pasa es que las adicciones a sustancias de repente actúan sobre el cuerpo, sobre diferentes tejidos o órganos, que los llamamos nosotros diana, que son donde se enfoca y por eso puede producirme de repente mayor abstinencia o no. Pero el mecanismo neurobiológico es que hablamos de ciertas vías y que el sistema de recompensa está alterado. Entonces el sujeto se queda pegado ante una conducta porque le está siendo placentera. E incluso hay una de las teorías que dice que muchas veces el sujeto la primera vez sí obtiene placer, pero luego él sí continúa adicto a la sustancia o a la conducta para no sentir el displacer de no tener la sustancia. Okay. ¿Es eso realmente lo que motiva a la persona entonces a quedarse pegado, como dice? Es uno de los factores. Recuerda que como es multifactorial, muchas veces tenemos que estudiar bien al individuo para poder, incluso para poder hacer el abordaje del tratamiento. Cristian Moronta Roa nos dice a través de la cuenta en Twitter @SolucionesGB, utilizando la etiqueta Soluciones Adicciones, que es la que estamos utilizando el día de hoy. Él pregunta, ¿qué hay sobre la adicción a la pornografía, el daño al individuo? ¿Cómo afecta a la vida en pareja? ¿Cómo se detecta? Bueno, es un problema para la pareja y yo creo que es lo que tenemos que resaltar en el diagnóstico. O sea, toda enfermedad tiene que ver con tanto evidencia de que para la persona hay algo que está resultando problemático como para quienes los rodean. En este caso, si es la pornografía y si la pareja, como suele suceder en las adicciones, tiende a pasar mucho tiempo invirtiendo, más tiempo casi que en ver pornografía que cualquier otra actividad, entonces pues obviamente va a haber un problema. Si se le ha dicho, mira, trata de dejarlo, creo que estás pasando mucho tiempo y la persona no reacciona y lo sigue haciendo, lo empieza a hacer a escondida, empieza a faltar a sus responsabilidades, entonces ahí es el mismo criterio para cualquier tipo de adicción. Cuando esa conducta se vuelve tan repetitiva, tan necesaria, que termina siendo perjudicial para cualquiera de las áreas de desempeño de la persona, bien sea pareja, familia, trabajo o a nivel social. Ya allí entonces hay que pensar no en un problema, sino en una enfermedad como tal. Es que la enfermedad es el nombre que le damos a un conjunto de síntomas o de signos o señales que hacen hablar que existe un problema en general. Entonces los síntomas, como en este caso hablamos de tanto de lo psicológico, aquí lo psicológico se refiere a lo conductual, que la persona ve que pasa mucho tiempo viendo, haciendo esta actividad. Entonces, bueno, ahí por ese conjunto es lo que hace la enfermedad, pero es como una etiqueta que se le da a un problema en diferentes ámbitos. Otra forma de identificarlo son estas manifestaciones clínicas del llamado síndrome de abstinencia, que ocurre cuando la persona pues obligatoriamente tiene que suspender justamente la interacción con ese estímulo que le produce tanto placer, y entonces la persona comienza a mostrar una serie de signos. Es así. ¿Cuáles serían? Y es interesante que lo nombres porque además muchas veces el síndrome de abstinencia puede verse con cosas, o sea, con adicciones comportamentales como con adicciones a sustancias. ¿Y por qué? Porque el mecanismo neurobiológico de ambas es el mismo. Entonces eso tiene que ver, incluso muchas veces hay síntomas y sobre todo hablamos de abstinencia porque se presentan síntomas muchas veces inespecíficos y que no tienen explicación. ¿Qué tipo de síntomas se manifiestan? Pueden ser muy variados, incluso pueden ser desde cefaleas, mareos, dificultades para comer, para tragar, falta de apetito, trastornos de sueño, taquicardia, palpitaciones, irritabilidad. O sea, son síntomas que son muy inespecíficos y que no se consigue muchas veces explicación o no tienen una base orgánica, que es cuando hablamos de alguna lesión en el cuerpo, para explicar que aparezca. Son manifestaciones físicas, digamos, que no tienen una causa específica o por lo menos visible. Físicas y psicológicas. Las psicológicas tienen que ver, entonces, quizás el cambio con de la necesidad, con el deseo, con los pensamientos que solo se reducen a obtener o tratar de realizar esa conducta por más difícil o problemática que se te haga conseguirla. Porque en casos extremos, como
interrumpes el consumo porque ya no es fácil accederla, entonces no importa, me voy al barrio en donde sea, travieso todo eso, paso peligro para obtener la sustancia. Entonces, bueno, ahí digamos que la abstinencia te hace ser capaz de que tú no veas ningún otro tipo de situación problemática o de peligro con tal de obtener y lograr tu objetivo, que es o realizar la conducta o consumir la sustancia. Nos pregunta por acá, @LinaAro69. Mi pareja fuma marihuana, dice ella, cuando tiene estrés. Cambia un poco de actitud, pero no es agresivo. ¿Qué hacer con eso? Nos dice ella también. No interfiere en sus estudios ni en su trabajo, no lo hace todos los días. ¿Es adicción? Se pregunta ella. Me dice que no puede ni quiere dejarlo. Bueno, precisamente ese es uno de los puntos de la adicción, porque si tú no fueras adicto, tú podrías llevar una vida sin el consumo, sin necesidad de estar pegado allí, ¿no? Una cosa es que no quieras y otra cosa es que la persona ya diga, no puedo. Exacto. Exacto, esa es la palabra clave. Pero está muy ligada. Porque no puedes. Lo que pasa es que con la marihuana había una discusión muy amplia y como es una droga que últimamente en varios países se ha estado legalizando porque también tiene unos beneficios, no los vamos a descartar, pero como todo, el punto es cuando no hay una prescripción médica, entonces la persona empieza como a automedicarse, cuando la conducta interfiere con tu pareja, si tu pareja te está pidiendo déjalo, no me gusta, entonces tú lo sigues haciendo, ahí hay cierto problema. Y en todo caso, aquí no está legalizado el consumo. Exacto. No, aquí no está. Y eso es importante dejarlo claro. Es una droga ilícita aquí. José Rafael Marfisi nos dice por acá, las adicciones son producto de las depresiones y de una sociedad o círculo cercano incomprendido. Es uno de los factores. A ver, recordemos que hablamos de que es una enfermedad multifactorial, entonces son muchas causas, son múltiples las aristas y por eso el tratamiento debe enfocarse a eso también, a tratar la mayor cantidad de aristas posible. Abogado Luis Linares nos dice, soluciones, adicciones. No duermo bien y temo tomar pastillas para dormir, pues no quiero depender de las pastillas. ¿Cuánta dependencia hay justamente en torno a estos fármacos? Sobre todo cuando no son indicados por un especialista que conozca el manejo de los mismos y que esto tenga que ser supervisado. O sea, hay muchos riesgos, por eso hay algunos de los ansiolíticos que son muy eficaces y que también son inductores del sueño, como las benzodiazepinas, pero tienen un alto índice de adictividad, precisamente porque además uno de sus efectos secundarios es lo que se llama la tolerancia. O sea, si yo tenía que tomarme media pastilla y conciliaba el sueño, si yo lo tomo por un periodo de tiempo muy largo, entonces el cuerpo crea tolerancia a la dosis y tengo que aumentar la dosis para producir el mismo efecto que producía yo antes con medio comprimido. Con todos los efectos colaterales que puede generar ese fármaco. Una solución para el doctor José pudiera ser realizar actividades físicas, las respiraciones, ejercicios de relajación, que uno evitar ver contenido problemático de noticias antes de las horas de dormir, otro tipo de hábitos, o sea, cuidar lo que nosotros llamamos higiene de sueño. Sí, hay recomendaciones de la higiene del sueño que están no tener el televisor en el cuarto, ir a la cama solamente cuando yo tengo sueño y dormir en la cama, no usar la cama para leer, no usar la cama para trabajar, no usar si yo me acuesto y estoy dando vueltas, no puedo conciliar sueño, debo salir de allí, tomar bebidas calientes, o sea, son varias recomendaciones, tomarse una ducha a cada temperatura. Y en todo caso, si no lo consigue, visita un especialista, contrólate y siempre hasta el final de tratamiento, porque es típico, lo empiezan a tomar y después ven los resultados, empiezan a dormir y abandonan. Y después se siguen automedicando con esa medicación hasta que, bueno, se termina convirtiendo en un problema adictivo por todo lo que explicó el doctor. Y hasta que de repente usted sale un día, no encuentra las pastillas, pasa 3 semanas sin las pastillas y comienza a sentirse malísimo presentando todos estos síntomas del síndrome de abstinencia. Frank Vargas dice, ¿las adicciones al alcohol y la droga es curable o incurable? Saludos. Bueno, son como dijimos, son controlables. O sea, ¿por qué? No hay una cura, pero pueden mantenerse a raya, se pueden controlar. Usted puede vivir una vida plena sabiendo controlar su adicción. Igual que un paciente hipertenso, igual que un paciente diabético. O sea, es una condición inherente a ti. Y es importante que tú entiendas que tú eres diferente. Incluso en los grupos terapéuticos que yo he llevado, hubo una declaración de un paciente que me llamó bastante la atención. Y él decía que cuando nosotros los adictos entendamos que nosotros somos personas diferentes, entonces nosotros vamos a poder llevar una vida normal. Porque de repente un diabético se quiere comer una torta, pero no puede, porque lo mata.
Y eso no quiere decir que él sea extraterrestre o que sea diferente, simplemente, o sea, que sea... Es consciente. Exacto, estar consciente, esa es la clave. Es lo que llamamos nosotros el insight. Aceptación. Tenemos que hacer una pausa. Víctor Suárez nos dice, ¿por qué nos hacemos adictos al café y cómo superarlo? Soluciones a adicciones. Lo respondemos al regreso de esta pausa. Ya venimos. Los cambios físicos que pueden mostrar las personas adictas a sustancias ilícitas son cambios en los hábitos de sueño, sentirse débil o encontrarse mal al intentar dejar de consumir sustancias prohibidas, necesidad de consumir mayor cantidad para conseguir el mismo efecto. Esto está bastante interesante. Yo quisiera contar aquí rápidamente quiénes de los que están en el estudio se declaran adictos al café. Levanten la mano. Yo creo que estoy cerca, porque no hay mañana que yo llegue aquí que no vea a toda esta gente con un vaso de café en la mano. ¿La adicción al café existe? Sí, claro. ¿Es más frecuente que de lo que uno pudiera pensar? Sí, también. Por supuesto. Es lo mismo que conversábamos. Es una droga considerada legal, es un estimulante y por todo esto que produce a nivel de los circuitos cerebrales, el circuito del placer, que además y en los órganos que empieza a haber una tolerancia, entonces tú en la misma cantidad de café que tomabas inicialmente te deja de hacer efecto, tienes que tomar más, hasta que llega un punto que prácticamente cuando dejas de tomarla empiezas a tener los síntomas de abstinencia, entonces los que hablábamos anteriormente. Dolor de cabeza, náuseas. ¿Cómo dejarla? Bueno, lo mejor es irla reduciendo, mejorar todos los hábitos que hablábamos ahorita de la alimentación. Ir haciendo el café cada vez un poquito más clarito. Que sea de manera progresiva. Eso es importante. Y sustituirlo. Y cada quien va midiendo su tolerancia, ¿no? Cuando de repente comienza a sentirme mal, bueno, tendré que irme otra vez preparando otra vez el cafecito, cada vez de manera más lenta, porque no solamente el café, sino muchos de los refrescos que contienen café pueden producir el té también, porque el té tiene la teína. Entonces son sustancias estimulantes que son altamente adictivas. Una pregunta importante es, José Rafael Marfisi también nos pregunta nuevamente algo. Soy muy susceptible a las depresiones. ¿Esto tiene que ver con la carencia de algo en específico? ¿Puede tener solución? Sí. Bueno, carencias siempre vamos a tener. Creo que eso es importante y la solución para José sería pues que él las descubra. ¿Cuáles son esas carencias que él está tratando de llenar con esa conducta adictiva que pueda tener? Y la depresión, que generalmente está asociada precisamente a que la persona se siente que carece de todo. Claro. Entonces, con más razón. Pero a nivel biológico hay quizás carencia o déficit de algún tipo de neurotransmisor quizás que promueva o que facilite el desarrollo de depresión. Bueno, es que como decíamos, ese límite, esa raya es bien borrosa, porque la actitud, la conducta puede influir sobre cómo se manejan los neurotransmisores y la carencia de neurotransmisores puede influir en la conducta. Es así. Exacto. Entonces no sabemos cuál fue primero. Pero se habla de está claro. Tiene tratamiento farmacológico y psicoterapéutico que fundamental. Lo que pasa es que, claro, yo siempre hablo, hay muchas, como le digo yo a mis pacientes, el refranero popular es sabio. Claro. Y hay de muchos caminos se llega a Roma, ¿no? Entonces hay muchas técnicas terapéuticas que puedes usar. La farmacología es una de ellas, la psicoterapia es también una de ellas. Pero de repente si las usas las dos juntas, vas a tener mejores resultados, pero todo depende de tu caso. O sea, habría que hacer el estudio, evaluar bien, que acudas con el especialista y él te dirá si necesitas el medicamento o no. Y en el caso de adicciones a sustancias, generalmente trabajamos en un equipo multidisciplinario, por eso psiquiatras y psicólogos. Preguntan por aquí, ¿es cierta la adicción al sexo o solo es un mito? No, es cierta. Toda conducta que produzca placer, y como en general las personas tendemos a ser hedonistas, buscamos el placer, pues el sexo es una de esas conductas y si hablamos de neurotransmisores que les mencionabas, pues la serotonina, se libera. Es decir, que podemos generar adicción, por ejemplo, al perfeccionismo. Sí, claro. A ciertas emociones. O sea, pues como hablábamos, el límite es cuando esto te hace ya disfuncional. Okay. Cuando comienzas a derivar
todas tus otras funciones en la esfera social, porque somos individuos integrales. Entonces yo no solamente soy un profesional, de repente soy padre de familia, o soy hijo, o soy tío, y cuando yo comienzo a descuidar cada una de esas esferas por cumplir con esta conducta que me da placer, entonces estoy adicto. ¿Podemos entonces llegar a desarrollar adicción a una relación? También. Claro. Y generalmente se habla de una personalidad dependiente. Entonces, pues en ese caso entraría la satisfacción que me produce el estar con esa otra persona. Nos quedan 4 minutos, vamos a ser bien puntuales acá porque es importante este último punto, justamente. Más allá del tratamiento, ¿cómo identificar a un adicto? Es decir, sabemos que las adicciones pueden ser multifactoriales, que hay diversos tipos de adicciones y que cada caso debe ser individualizado, pero hay ciertas pautas que de repente uno puede ir chequeando y si aparecen, bueno, alármese y acuda inmediatamente a un psicólogo, a un psiquiatra. Bueno, como te decía anteriormente, lo principal es que el individuo comience a ser disfuncional. O sea, se está descuidando en los estudios, se está descuidando en el trabajo o está descuidando la familia. Y cuando eso ya viene, se viene presentando de manera progresiva, esto es un signo de alarma. Aquí hay que tomar una medida. Que no puedes dejar de hacer la conducta o de consumirlo a pesar de que te lo propongas o a pesar de que estás afectando a alguien más o a ti mismo. No lo puedes físicamente controlar. te sientes mal. No lo puedes controlar, lo has intentado dejar y no has podido. ¿Cómo se tratan las adicciones en general? ¿Cuáles son esas pautas que pudieran aplicarse a cualquier tipo de adicción? Yo creo que lo primero es reconocerlo, aceptar que tengo un problema, buscar ayuda, bien sea un especialista o de alguien que haya pasado por esa situación y pues poner ya el especialista indicará cuál va a ser el mejor tratamiento. Pero en general también por ser una enfermedad multifactorial, el tratamiento también tiene que ver con varios elementos que van desde tratamiento psicoterapéutico, tratamiento farmacológico cuando es necesario, grupos de apoyo, programas de motivación, de hacerle ver a la persona que hay otras formas de vida, entre, bueno, grupos de apoyo. Desarrollar una adicción definitivamente no significa estar loco y el psiquiatra no es una persona que atiende solamente casos de demencia. Hay que romper también con ese estigma porque muchas personas andan con diversos trastornos mentales por miedo a ir al psiquiatra, por el que dirán. Así es. Hay que romper con eso. Doctor, ¿cómo hacer o cuán importante es en todo caso el apoyo familiar, el apoyo de los amigos, del entorno para el tratamiento del adicto? Es sumamente importante porque precisamente es uno de los factores que puede inducir. Es más, en el equipo donde yo trabajo tenemos grupos de orientación familiar, porque como decía anteriormente hay conductas codependientes de la familia o incluso hasta de los amigos. O sea, que favorecen a que se presente este elemento. Incluso hay dinámicas familiares donde el paciente se transforma en el individuo índice. De repente, toda la familia es una familia disfuncional, pero el que está enfermo es este y es este el que le cae todo el mundo, pues. Entonces es primordial, porque además la familia es el núcleo y es el sitio donde el sujeto debe sentirse seguro. Claro. Y son los que a la hora de la verdad van a apoyar al paciente pase lo que pase. Doctora, última recomendación. Bueno, que la familia puede ser un factor protector o de riesgo. Ambos. En aquellos casos en que la persona identifica que también tiene una conducta adictiva hacia ese paciente, porque pasa, bueno, va a ser algo negativo. Que la persona no se sienta mal, que la familia no tienda a hacer más difícil, sino más bien darle un apoyo, decirle que sí puedes, que todo lo que uno quiere, cuando se lo propone, lo puede lograr, incluso una adicción. Hay algo muy en boga ahorita, que es la adicción a los videojuegos. Eso también requiere tratamiento y una atención, un abordaje profesional. No intente quizás dejarlo por sí solo si no sabe cómo. Exacto. El ejemplo, amigos, comienza por casa. Siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Me despido. Recuerden que como siempre los esperamos en esta casa con los brazos abiertos. Los dejo con las maravillosas